tanto la actividad poética en Tucumán como tres generaciones de poetas de Tucumán, se ve que ha recabado muchísima información, ¿no? ¿Le llevó mucho tiempo? ¿Fue muy problemático? Sí, porque tenía que recorrer en busca en las bibliotecas, hasta bibliotecas de Montero, de Lules, en la biblioteca de la Escuela Normal, aparte de las grandes bibliotecas de los Sarmientos, la Sarmiento sobre todo, es la que me dio más material, Alberdi y Sarmiento. ¿Todo esto lo hizo por iniciativa propia? Sí. En ese sentido, ¿no recibió dinero de la universidad para la... No me dio dinero. No lo pedí, yo no lo pedí, claro. Yo tenía la autonomía esa que le gustaba a Skolnick. Claro, Cuando a usted le dan dinero, le exigen algo. Le exigen, claro. Exigirle el cumplimiento así, cumple esta etapa, esta otra etapa, eso es lo que me molestaba a mí. Atilio Vilone nace el 12 de noviembre del año 1921 en San Miguel de Tucumán. Se casó con María Elisa Bernal, con quien tuvo 4 hijos, Graciela Elisa, María Cristina, Jorge Luis y Adriana Inés. Fue una relación muy intensa, porque, bueno, yo tuve la suerte de que él se dedicara mucho a mí. Parece que en esa época se usaba que las madres se ocupen de las hijas mujeres y los padres los hijos varones. Y yo era único hijo varón. Así que bueno, lo tuve para mí durante casi toda mi infancia. Y en cambio mis hermanas eran 3, digamos, tuvieron que disputarse la atención de mi madre. Y bueno, fue una relación muy cálida, digamos, con mucho tiempo de estar juntos, con muchas enseñanzas de él, me dejó muchas cosas. Digamos, tenía una manera de ver la realidad, incluso una preferencia política, pero nunca la imponía. Y en el caso mío lo que hizo fue darme todos los elementos como para que yo decidiera libremente mi manera de pensar. Eso no es muy frecuente. Entonces, bueno, yo definí mi identidad política de una manera diferente a la de él. Él más bien, no es que era un militante político, porque él es decir, no tuvo una militancia partidaria, pero bueno, él fue funcionario en la época del gobierno radical de Lázaro Barbieri. Él fue subsecretario de Educación de la provincia y tenía afinidad política con el radicalismo. Bueno, yo salí peronista y nunca hubo ningún reproche de parte de él. Es importante. Lo realizó en el Colegio Nacional y sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se recibió como profesor en letras. Además, era periodista, escritor, investigador y fundador de la revista Signo. También fue subsecretario de Educación de la provincia en el año 1965. Yo era consejero estudiantil en la época de la normalización universitaria después de la dictadura. Yo era estudiante de agronomía y el profesor Vilone era el decano de la Facultad de Filosofía, que, bueno, éramos compañeros en el Consejo Superior. Yo representaba a los estudiantes. Para mí, en general, los decanos eran oposición a las ideas estudiantiles. Y yo al principio estaba muy solito porque también era minoría dentro de los estudiantes. No representaba las dos fuerzas mayoritarias que son Franja Morada y Movimiento Humanista, sino que era una agrupación independiente de agronomía, la Frente de Unidad LASI. Así que estaba muy solo en el Consejo Superior y poco a poco empecé a
hacer una alianza con algunos docentes, con algunos graduados, con mis compañeros estudiantes, y con dos decanos en particular, Vilone y Carlos Navarro de Artes. Y primero muy tímidamente, después ya votábamos juntos todo. Todas las cuestiones que tenían que ver con la defensa de la democracia y el repudio a la dictadura que acababa de pasar y la reivindicación de los estudiantes desaparecidos, de los docentes cesanteados, siempre nos encontraban juntos con Vilone sin haber acordado nunca nada antes. Y después de la sesión del Consejo Superior, que terminaban a veces a las 2, 3 de la mañana, nos íbamos a tomar cerveza a la Cosechera, que ahora se llama El Postino, en la San Martín y Junín, y nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana con Tata Pizarello, con Carlos Navarro y con Atilio Vilone. O sea, y ahí nos hacíamos amigos. Ahí realmente me hice muy amigo siendo yo estudiante, ¿no? Atilio Vilone ejerce la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras a cargo de las cátedras de Lengua Española y Literatura hasta el año 1980, donde comenzó su periodo de cesantía durante 4 años impuesto por la dictadura del general Videla. Bueno, el profesor Vilone fue el primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras luego de recuperada la democracia tras el periodo de la última dictadura aquí en Argentina. Es decir, fue decano a partir del año 83. Y si bien yo no fui alumno de él, no tomé clases con él, porque bueno, en el momento en que yo era estudiante, todavía estábamos en dictadura y el profesor Vilone había sido cesanteado de su cargo durante el periodo de la dictadura. Fue uno de los docentes, profesores de la Universidad de Tucumán que fueron apartados de su cargo durante el periodo de la dictadura. Es decir, que mi trato con él fue más bien desde mi condición de alguien que militaba en la política estudiantil y que luego formé parte del centro de estudiantes, del primer centro de estudiantes, aquel que fue inmediato a la recuperación de la democracia. Y mi trato con él fue en esos términos, y fue siempre un trato muy fluido, muy amable, además que veníamos del mismo campo de las humanidades, de la literatura. Él era profesor de literatura, yo estudiaba letras, y fue en un comienzo un trato, un vínculo, como le digo, más bien institucional, entre alguien que formaba parte del centro de estudiantes. Yo era secretario de Cultura del centro de estudiantes, en un momento en el que la erupción cultural era muy importante después del retorno a la democracia, y él como decano, ¿no? Y sí recuerdo de él su imagen, que es la imagen que conversando con otros colegas, se recuerda de él, de un hombre muy amable, muy justo, un hombre calmo, es así como que no tenía una personalidad de manifestación exterior de lo enérgico, sino que era un hombre de semitonos en su estilo, muy buen poeta. En aquel momento yo recuerdo que además yo pertenecía a un grupo de activismo poético que se llamaba el Grupo Imagen, en el que estábamos con gente también de la carrera de letras, que hoy en día son mis colegas, y que una de las primeras acciones
de Grupo Imagen fue editar un libro, con poemas de Vilone. Y además, yo por otras razones lo visité un par de veces a su casa, porque además él era vecino de un pariente mío. Y recuerdo que una de las cosas que, bueno, yo era muy joven en ese momento, era estudiante del segundo, tercer año de la carrera de letras, y lo que me impresionó fue la biblioteca que tenía Vilone, ¿no? O sea, una biblioteca enorme, que cubría toda una pared en su habitación, en su escritorio. Vicente Atilio Vilone Amaya fallece el 5 de julio de 2011 en San Miguel de Tucumán, pocos meses antes de cumplir 90 años. Es sepultado en el Cementerio Este y en su homenaje los directivos de la Facultad de Filosofía y Letras decidieron construir un complejo de aulas inaugurados el 23 de marzo de 2012. Una de ellas lleva su nombre. Tengo entendido que las aulas se hacen como consecuencia de recuperar espacio después de la caída de los anfiteatros, que fue casi un accidente tremendo, parecido al de Cromañón, y de milagro no pasó nada, y que reposición de esos anfiteatros caídos se construyen nuevos anfiteatros y se plantea qué nombre ponerle. Yo ya sabía que las autoridades impulsaban una maniobra espúrea, infantil, grotesca, de ponerle al anfiteatro más grande el nombre de la que acababa de ser decana, la anterior. Ayer se fue como decana, hoy le ponen un homenaje sobredimensionado de ponerle al nombre suyo al aula. Y para disimular semejante decisión infantil, preguntaron qué otros nombres había que poner a los otros anfiteatros, y yo propuse por correo electrónico al departamento y a la facultad el nombre de Vilone, que no sé si otros lo habían propuesto también, y se aprobó, ¿no? Es lo menos que se merece. Un tipo callado, cero trepador, cero rosquero, pura coherencia y conducta, ¿no? Un tipo que, la verdad, que si hubiera mucho como Vilone, la universidad sería otra cosa. Y como persona, Atilio Vilone para mí era una persona ya muy mayor. Yo la veía como muy mayor. Yo tenía 25 años, entonces él ya era medio pelado, caminaba despacio, hablaba despacio, pero siendo una persona vieja, digamos, era de un espíritu y de un humor sutil y de una risa muy contagiosa, que era muy joven y su posición era muy valiente. Él no tenía problema en decir lo que pensaba. Entonces, como persona tengo ese recuerdo de el tipo que a lo mejor no hacía los grandes chistes, pero metía una cuña irónica y se reía muy franca y sueltamente, y bueno, era muy agradable compartir esas cervezas de la cosechera hasta altas horas de la noche con él, ¿no? Era muy agradable, un tipo sabio y tranquilo y seguro. Esa era la sensación que él transmitía, sin dobleces, sin nada que ocultar, y con la cabeza alta siempre. Eso, una persona digna y sin estridencia tampoco, sin exagerar, ¿no? Una persona entera. Eso es lo que se extrañaba mucho de la universidad cuando dejaron de haber decanos de la talla de Vilone. Pero bueno, yo prefiero acordarme de él en todas las facetas. Como padre,
profesional dedicado a su profesión y como ciudadano comprometido con su realidad.